Para nosotros estrenar la película en el Festival de Sitges es el lugar ideal por la tradición histórica que tiene este festival en el género, por la proyección que tiene internacional donde nos coloca y sobre todo es muy bonito pues volver al lugar que fue el espaldarazo definitivo para financiar este proyecto, porque allí en su día concursamos a proyectos en desarrollo y allí ganamos y allí empezamos un poco a poder dar vida a la película. De alguna forma es como volver a casa. Podría decirse que Singular es la exploración de la culpa, la memoria y la identidad humana en una era en la que quizás sentimos la amenaza de ser sustituidos por pensamiento artificial. Singular cuenta la historia de Diana y Martín. Ella es investigadora en inteligencia artificial, él dejó ya la investigación para vivir retirado. Ambos atravesados por la muerte de su hijo hace 12 años y que deciden reencontrarse en el lugar donde todo ocurrió, que es la casa donde veraneaban, una casa en el lago donde veraneaban. Y bueno, lo que parecía ser un reencuentro con el pasado y hacer las paces con la memoria se transforma en algo más extraño cuando aparece allí un joven que no debería existir. Singular habla de la frontera entre lo humano y lo artificial en un momento en el que el cientifismo nos promete que la tecnología puede recrear todo, pero quizás todo excepto lo que nos hace más humanos, que es la capacidad de amar imperfectamente, de sentir culpa y de errar infinitas veces. Bueno, hay algo en la temática de la ciencia ficción, en los códigos que conocemos, que a mí siempre me ha atraído, y el origen de la película no es una idea única como tal, sino que esto parte de la unión de dos cortometrajes que tenía en la cabeza. Es otra excusa más para explorar la condición humana y para hacer bueno, una reivindicación de la experiencia humana en una era en la que entiendo cada vez más cientifista. Yo lo que quería era que, a pesar de trabajar los códigos del género, del thriller, del suspense y la ciencia ficción, que además son códigos que la película va a terminar desmontando, esto fuera un film de rostros, de actores, de personajes, de reencuentros y de biografías, y entonces encontrar ese equilibrio ha sido largo y delicado, ¿no? Y por otra parte está pues el constante diálogo con la realidad, ¿no? Con un contexto que es el de la inteligencia artificial, que ha sido muy cambiante en los años de desarrollo de este proyecto. Además ha sido aceleradamente cambiante, ¿no? De repente la aparición de ChatGPT, ¿no? Y los modelos de lenguaje pues nos ha hecho estar en una constante revisión, ¿no? De lo que proponíamos y cómo elucubrábamos acerca de lo que es la IA y el futuro, ¿no? Y luego, paradójicamente, hay algo bonito, y es que la película ha venido teniendo una estructura narrativa que creo que ha sido como una idea feliz, se ha acabado pareciendo a cómo funcionan estos modelos de lenguaje, ¿no? Me gustaría que el público saliera del cine con la sensación de haber transitado un lugar en el que ha perdido los soportes, los asideros, pero ha encontrado algo nuevo, ¿no? Algo que le deja impronta, ¿no? Y que sobre todo saliera con las ganas de decirle a un amigo o una amiga: tengo la necesidad de hablar contigo de esta película, vete al cine a verla, pero además vete sin que te cuenten nada de ella, ¿no? Creo que es un poco el juego que propone la película con los espectadores, y bueno, y sobre todo que saliera la gente con un ánimo un poco más optimista en lo humano, en un mundo donde lo vamos a necesitar cada vez más. Acabamos de rodar una serie y ahora estoy montando y bueno, se está postproduciendo a la vez, que se llama Argi Gorria, que es una serie que he creado junto con Alex Merino y Alejandra Róspide y que es una comedia que tenemos muchas ganas de enseñar, que no tiene absolutamente nada que ver con las dos películas que he hecho antes, y que vamos a estrenar en el Festival Serializados de Barcelona en noviembre, donde competimos allí con los primeros 3 capítulos. Y nada, y luego tengo otro proyecto que para mí casi es un cierre de trilogía, que se llama Isla, que estamos pues intentando financiar, y en la productora pues seguimos con la intención de producir nuevas voces, ¿no? Del cine vasco.